Y el domingo pasado estuve hablando acerca de un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y es el milagro de suplir para nuestras necesidades. Dijimos el domingo pasado que un milagro es aquello que se escapa de nuestras manos, pero que no se escapa de la mano de Dios. Dijimos que un milagro es aquello que nosotros no podemos hacer, pero que Dios puede hacer cuando clamamos y buscamos de nuestro buen Dios. Y hablamos del milagro de la provisión de Dios en la vida del profeta Elías. Primero proveyó para su necesidad por medio de cuervos, después proveyó para su necesidad por medio de una viuda en Sarepta. Pero hoy quiero compartirle que el milagro de la provisión de Dios fue posible en Sudán porque Dios usó tus manos y mis manos para bendecir a los niños de Sudán. Todos en su boletín tienen una hojita que dice Noticias de Sudán del Sur. Y yo quiero leerla, porque esto tiene que ver con el mensaje que nosotros estamos compartiendo en estos días titulado Mi milagro recibiré. ¿Está bien? ¿Lo tienen conmigo? Quiero leerle esta noticia que está en su boletín. Estimados hermanos de Templo Bautista, quiero saludarles deseando que Dios les bendiga en sus vidas y ministerio. Las cosas por acá están complicadas a causa de la guerra. Los precios de los alimentos han subido al doble y la inseguridad es alarmante. Quiero agradecerles el apoyo incondicional que están dando a nuestros niños. Gracias por su amor y pasión por ellos. La matrícula de alumnos ha aumentado. Estoy esperando una misionera que viene de México y vamos a tener más clases, música y deporte. A pesar de la guerra, la obra de Dios sigue adelante porque nada la detiene. Ya terminamos el primer ciclo de clases del 2014. La próxima semana empieza el segundo ciclo. Esta semana estábamos orando por la provisión de Dios para el segundo ciclo de clase y recibimos de parte de la tesorera Nancy Guevara el envío de los fondos que ustedes ofrendaron para este ministerio. Para nosotros fue una respuesta del cielo. ¿Y qué dice, hermano? Y un milagro de Dios. Dios es fiel en suplirle a sus hijos y ustedes han sido instrumentos en sus manos. Mil gracias a todos los hermanos de Templo Bautista. Gracias por sus oraciones, por sus ofrendas y sobre todo por el amor que le tienen a nuestros niños, aún sin conocerlos personalmente. Gracias por bendecir nuestras vidas y hacer crecer el reino de Dios en este mundo. Pastor Garan Atian es el pastor que estamos apoyando el Ministerio del Niño en Sudán del Sur. ¿Dios es fiel o no es fiel, hermano? Dios es fiel en suplir sus necesidades. Y quiero resaltar en esta parte de la carta cuando dice, para nosotros fue una respuesta de ¿qué? Del cielo y un milagro de Dios. Para ellos era imposible, pero no era imposible para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para Dios no hay nada imposible, nada. El Señor dice aquí, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil e imposible para mí? Dios es un Dios de milagro. La vida es un milagro. La salvación es un milagro. La provisión es un milagro. Todo lo que recibimos de Dios es un milagro porque se escapa de nuestras manos, pero Dios nos lo da en su inmenso amor. Hoy quiero hablar de un milagro
que necesitamos en nuestras vidas y por el cual casi nunca clamamos a Dios. Hoy quiero hablar del milagro, de ver a la manera de Dios. Ver a la manera de Dios significa entender y obedecer lo que Dios quiere mostrarnos. La Biblia llama eso sabiduría. Y la Biblia dice que si tú no ves a la manera de Dios, entonces estás ciego espiritualmente. En los evangelios, la ceguera es una metáfora que significa tener una mente cerrada, no ver la voluntad de Dios, ser ciego espiritualmente. Y el pasaje que hoy vamos a ver tiene que ver con la sanidad de un hombre ciego, sobre el cual Jesús nos quiere hablar para ser nosotros también sanados espiritualmente. Miren, ver a la manera de Dios es un milagro. Porque generalmente nosotros vemos aquí a nuestra manera. ¿Es cierto o no? Con nuestros ojos, desde nuestra perspectiva. Pero cuando uno comienza a ver a la manera de Dios, cuando uno comienza a entender lo que Dios quiere, cuando uno comprende el mensaje y la palabra que Dios tiene para nuestras vidas, cuando se abren nuestros ojos y poder ver todas las cosas claramente como Dios nos la envía, entonces eso es un milagro en nuestras vidas, porque eso usted no lo puede hacer por su propia capacidad, eso solamente es fruto del toque de Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 26. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 26. Ver cómo Dios ve. Antes de leer estos versículos, quiero decir un poquito qué había pasado. Pasó que a principio del capítulo 8, Jesús había hecho el gran milagro de la alimentación a los 4,000. De poquitas cosas Dios lo multiplicó de tal manera que pudieron comer 4,000 personas y sobraron. Ahora, en el versículo 14, dice que los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oído, no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea
ni lo digas a nadie en la aldea. El ciego recobró la vista. Bendito sea el nombre del Señor. Era para los discípulos difícil entender el mensaje de Jesús. Jesús le dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos no podían entender. Ellos ignoraban el poder y la gracia de Dios aún cuando habían visto los milagros en su vida. Ellos dijeron, seguro que dice esto porque nada más trajimos un pan. Jesús estaba hablándole de cosas eternas, profundas, espirituales, pero ellos estaban pensando en lo material, en lo de aquí y en lo de ahora. El milagro que Jesús hace al ciego de nacimiento es una ilustración de la ceguera espiritual que tenían los discípulos. Jesús sana al ciego de nacimiento para ilustrar cómo los discípulos tenían que ser sanados de la ceguera espiritual. Cada vez que Jesús hizo un milagro, lo hizo para tratar de transmitir una verdad espiritual. Cuando Él alimentó a los 4,000 en el comienzo del capítulo 8, Él estaba diciendo a través de esto, yo soy el proveedor, yo soy el que sustenta, yo soy el que bendice, yo soy el que da. Por eso en el Evangelio de Juan solamente aparecen 7 milagros en el Evangelio de Juan, y Juan llama a esos milagros señales. Los milagros de Jesús son señales. Tienen como propósito no solo restablecer, mostrar su poder y su gloria, sino también enseñar, dar una enseñanza espiritual a sus discípulos. La ceguera espiritual es sinónimo de tener una mente cerrada, una mente que no comprende la voluntad de Dios, que no comprende el propósito de Dios, que las cosas espirituales le son indiferentes o le son vacías o le son sin sentido o no logra captar nunca cuál es el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Había una iglesia en el mensaje de las 7 iglesias que Dios le da al apóstol Juan para que compartiera en el libro de Apocalipsis. Había una iglesia que era una iglesia llamada Laodicea, que ella miraba de una manera diferente a como Dios miraba. Ella le dice, yo tengo un mensaje para ti, porque tú dices, mira, la iglesia decía, yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea, la iglesia se veía a sí mismo como, yo estoy bien, no necesito nada, tengo todo lo que tengo. Sin embargo, el Señor le revela a Juan, le dice, pero tú que dices, tengo todo, no necesito nada, tengo todo lo que tengo, me he enriquecido, dice, ellos se miraban así, pero miren cómo Dios los miraba, decía, ¿y no sabes que eres un desventurado, pobre y desnudo? Ellos se veían de una manera y Dios los miraba ¿de qué cosa? De otra manera. Por eso, mirar a la manera de Dios es un milagro. Es un milagro en nuestras vidas. Y quiero preguntarnos, ¿qué produce esa ceguera espiritual? ¿Qué produce esa ceguera espiritual? ¿Por qué no miramos a la manera de Dios? En primer lugar, lo que produce esa ceguera espiritual es el orgullo, mi orgullo. A veces no puedo ver a la manera de Dios por mi orgullo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura ¿de quién? De Herodes. ¿Qué hace la levadura? Aumenta la masa. ¿Es cierto o no? Aquí tenemos un panadero, ¿no? Y repostero y que hace cosas bien ricas con sus manos. ¿Qué hace la levadura, hermano? ¿Aumenta qué cosa? La masa, la infla, ¿no? Y el Señor le dice, guárdense ¿de qué? De la levadura. Guárdense de inflarse. Guárdense de sentirse grande.
Guárdense de su propia opinión. Guárdense de pensar que usted puede controlar su vida por camino de bien. Guárdese del orgullo, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Por eso el salmista decía, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué cosa? Prudencia. El orgullo a veces nos impide ver y entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es que cuando el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios, él decía, porque cuando soy fuerte, entonces soy débil. Cuando yo me creo por encima, cuando yo creo que puedo llevarlo adelante por mi propia fuerza, cuando yo creo que mi opinión es la que prevalece, cuando yo creo que mi vida la controlo yo, la dirijo yo y no someto mi vida a la voluntad de Dios, entonces viene ¿qué cosa? La debilidad. Porque detrás de la grandeza viene ¿qué cosa? La caída. ¿Por qué caemos en la ceguera espiritual? Porque en vez de confiar en Dios con todo nuestro corazón, confiamos en nuestra propia prudencia. Y decimos, Señor, yo quiero esto, y estamos guiando a Dios. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos de ustedes han orado y a veces en vez de decir, Señor, queremos que nos diga qué vamos a hacer, le damos consejo a Dios? ¿Es verdad o no? Señor, mira, yo necesito que tú hagas esto así, no sé qué, y lo ponga en este lado, no sé qué, no sé cuál. Y Dios nos está mirando así. Dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Es verdad o no? Yo no soy el que conoce el futuro, ¿es verdad? A veces queremos darle, ¿qué cosa? Instrucción a Dios. Y si las cosas no nos salen como nosotros queremos que nos salgan a nosotros, entonces en vez de preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres? Hay gente que hasta se enoja contra Dios. El orgullo no te permite ver con los ojos de Dios, a la manera de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero al altivo lo mira, ¿qué cosa? De lejos, de lejos. ¿Qué no te permite mirar a la manera de Dios? El orgullo. ¿Qué no te permite mirar a la manera de Dios? El pensar a corto plazo. Fíjense, Jesús le estaba hablando a los discípulos de la vida de ellos, pero ellos estaban pensando en el almuerzo del día. Oye, lo dijo porque no trajimos suficiente pan. ¿Es verdad o no? Jesús, él les estaba hablando sobre el comportamiento y ellos pensaban en el pan. Jesús le estaba hablando sobre cómo tener madurez y ellos pensaban en masticar. Y eso es pensar a corto plazo. Pensar a corto plazo trae consecuencias terribles. Compra ahora y paga después. Y nos endeudamos, ¿verdad o no? Disfruta ahora, paga después. Después pagas con la vida casi. Porque aquí en este país nada es gratis, hermano. Todo cuesta y cuesta caro, ¿verdad? Venga que te vamos a ayudar, nadie te quiere ayudar nada. Lo que te quieren es sacar. Pensar a corto plazo hace de una joven adolescente una madre inconsciente. O de un conductor borracho, un asesino. Pensar a corto plazo trae consecuencias. Siempre que piensas a corto plazo, ignora lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Siempre que piensas a corto plazo, piensas en la comodidad y no en la durabilidad de las cosas. Y esto trae malas consecuencias. ¿Para qué vivimos en este mundo, hermano? Para comer. Hay algunos que están aquí pensando en los taquitos que se van a comer al mediodía. En vez de estar escuchando lo que Dios quiere hablar, le dice, ay, los taquitos, no sabe lo que me espera.
Están pensando en el aquí y en la ahora. ¿Por qué vivimos en este mundo? Ay, para que me aumenten el salario. ¿Y para qué quieres que te aumenten el salario? Para comprar. ¿Para comprar qué? Más cosas. Pero las necesitas. ¿Para qué vivimos en este mundo? Cuando tú piensas a corto plazo, estás pensando en la comodidad, en el aquí, en el ahora y generalmente en lo material. Pero cuando miras con la mirada de Dios, cuando miras a largo plazo, entonces piensas en lo eterno, en la salvación, que en este mundo andamos de pasada, que somos como extranjeros y advenedizos. Y cuando uno piensa en la eternidad, todo cambia en la actualidad. Todo cambia. Lo que es valor para hoy no es valor para mañana. Cuando pensamos en lo que viviremos, vivimos hoy de una manera diferente. Por eso, mirar a corto plazo, al aquí y a la hora, no nos permite ver con la visión de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿por qué se preocupan por la comida o por el vestido? Dios lo suple. No lo vimos el domingo pasado. Dios es un Dios de milagro que suple. Preocúpense en lo eterno, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Preocúpense en lo eterno. Si tú miras a corto plazo, no vas a mirar a la manera de Dios. ¿Cómo estar ciego espiritualmente? Tener memoria a corto plazo. ¿Es verdad o no? Los discípulos dijeron, eso lo dice porque no trajimos pan. Le dice Jesús, qué tontos que son. Cuando alimenté a los 5,000, ¿cuántas canastas sobraron? 12. ¿Cuántos panes eran? Poquito. Y cuando alimenté a los 4,000, ¿cuántos panes eran? 7. ¿Y cuántas canastas sobraron? 7. ¿Te olvidaste? Tan fácil nos olvidamos del milagro de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces oramos, clamamos a Dios, Dios nos responde, agradecemos a Dios, pero cuando tenemos que enfrentar otras circunstancias, se nos olvidó que el mismo Dios que actuó ayer en nuestras vidas va a actuar hoy y va a actuar mañana y va a actuar pasado mañana. Y va a actuar por la eternidad, porque nuestro Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso el salmista en el Salmo 103 decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando tenemos una memoria a corto plazo y se nos olvidan las cosas que Dios hace en nuestras vidas, entonces no miramos con la mirada de Dios. Pero cuando nuestra memoria en Dios está fresca y tenemos que enfrentar un problema, decimos, el Dios que nos ha traído hasta aquí, Él nos va a conducir nuestras vidas. Aunque parezca que las montañas son muy altas, los problemas muy grandes, Él va a hacer un milagro como lo hizo en el pasado, porque Él es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le pasó al pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Le mandó 10 plagas, hermanos. La última plaga, que fue una plaga terrible, fue la plaga de la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero ninguno de los primogénitos de los hijos de Israel murió. Y ellos lo vieron. Y ellos vieron cómo el pueblo de Egipto le dio alhajas y todas las provisiones para el camino. Le dijeron, váyanse. Sin embargo, cuando llegaron frente al Mar Rojo y vieron que el ejército se acercaba, se llenaron de temor y empezaron a volcarse contra Moisés. Hacía poco habían visto los milagros, pero ahora volvían a sentir ¿qué cosa? Temor. ¿Se le había olvidado tan fácil que Dios es poderoso? Y lo más lindo de todo, que pasan
Por el mar rojo abierto, Dios hace el milagro. Abre el mar. Ellos pasan. El ejército egipcio que lo perseguía se queda en medio del mar y se cierran las aguas y mueren todos. Vieron el milagro. Después de eso hicieron hasta un cántico. En el Éxodo 15 empezaron a cantar, a adorar al Señor. Qué lindo todo, es una maravilla. Caminaron un poquito más. Tenían sed. Fueron a tomar de unas fuentes de agua, unos lagos. Cuando tomaron el agua estaba, ¿qué cosa? Amarga. ¿Y qué hicieron? ¿Volver a pelear contra quién? Contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué no ha traído hasta aquí para que nos moramos de sed? Cuán fácil se le olvidaba al pueblo los milagros de Dios en su vida. Moisés agarró una rama, la tiró en el agua y las aguas, ¿qué cosa? Se endulzaron, porque Dios es un Dios de milagros. Pero qué fácil nos olvidamos. Una memoria a corto plazo no te permite ver con los ojos de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1:18 hace una oración a Dios para que alumbre los ojos. Dice Pablo, yo oro para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza. Pablo dice que se abran los ojos para que vean que tenemos un Dios poderoso, que tenemos la victoria, que nada nos puede separar del amor de Dios, que nada nos puede derribar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito es el nombre del Señor. Pero para eso hay que mirar con los ojos de ¿quién? De Dios, a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y eso es un milagro, hermano. Usted no lo puede hacer, solamente lo puede hacer Dios en su vida. Eso es un milagro. Eso es un milagro del Espíritu de Dios que está en tu corazón y que está en tu vida para iluminarte, para abrirte los ojos, para que tus ojos sean alumbrados y puedas ver a la manera de Dios. ¿Cuándo ocurren los milagros entonces? Ahí vienen. En primer lugar, los milagros ocurren. Ustedes tienen el bosquejo, no le dije al principio en el boletín, no. Los milagros ocurren o suceden cuando la gente se preocupa. Versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego de nacimiento para que lo tocasen. Le trajeron. Lo trajeron sus amigos. Sus amigos se preocuparon por ellos. A ellos le dolía su dolor. Y esto en la Biblia se llama intercesión. Cuando tú traes a alguien a Jesús, cuando tú oras por otro, cuando tú vienes a Jesús no solo pensando en ti, sino pensando en alguien. Cuando oras para que Dios haga un milagro en la vida de otras personas. Cuando invitas a otro a la casa de Dios a recibir el mensaje de esperanza porque estás esperando el milagro del nuevo nacimiento en su vida. Los amigos los trajeron y así ocurren los milagros cuando oramos, cuando otros oran por nosotros, cuando clamamos a Jesús, porque el milagro es un milagro donde Dios se glorifica en la vida de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo tú quieres que haya un milagro en la vida de tus hijos si tú no lo traes a Jesús? Si tú no lo oras. Tú dices, pastor, pero no quiere venir a la iglesia. Él no querrá venir a la iglesia. Pero tú todos los días lo puedes presentar a Él ante el trono de la gracia de Dios. Y puedes clamar a Dios, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi esposa, aquí está mi familia. Haz el milagro en su vida. Todos nosotros nos hemos convocado para orar por nuestro hermano Jesse, Alfredo, Nelly, Berta,
Y hemos traído a todos estos hermanos que han estado con enfermedad a la misma presencia de ¿quién? Del Señor, esperando el milagro de Dios en sus vidas. Los milagros ocurren cuando la gente se preocupa. Los milagros ocurren cuando nos acercamos a Jesús. La sanidad en tu vida no viene de la religión, no viene de los rituales, no viene de las reglas, no viene de las regulaciones, viene de una relación con Jesús, viene del toque del Maestro. Es solo Jesús el que puede hacer un milagro en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quiero decirles algo, hermano. Yo creo en un Dios de milagro, pero no en un Dios pero no en los milagreros que andan por ahí. ¿Saben qué? En el ministerio de Jesús nunca hubo una campaña de milagros. Vamos a hacer una campaña de milagros. Nunca hubo anuncio como: hoy en el Centro Deportivo de Galilea vamos a tener una noche de milagro con Jesucristo. No. El centro del ministerio de Jesús no era hacer milagros. Era acercar a la gente a Dios. Mientras Él anunciaba el mensaje del Evangelio, ¿qué hacía? Sanaba, porque tenía compasión de la gente. Dice que iba por las aldeas y los pueblos predicando el Evangelio, sanando enfermedades, echando fuera demonios. De hecho, muchos de los milagros que Jesús hizo, le dijo: no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Porque el centro del ministerio de Jesús no era el milagro, sino el anuncio del reino de Dios, para que las personas puedan ser salvas. Porque este ciego que vio después se murió. Y cuando se murió no vio más físicamente, pero sí creyó. Sus ojos se abrieron a la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Creemos en un Dios de milagro. Pero Dios nunca hizo un show de los milagros. Es más, los milagros de Jesús eran fruto de interrupciones. Él iba predicando y le traían la gente, y Él, mientras desarrollaba su ministerio, los tocaba y los sanaba. Los milagros suceden cuando la gente se preocupa. Los milagros suceden cuando traemos a la gente a Jesús. Pero el primer milagro que Jesús hace en nuestras vidas es el nuevo nacimiento, la salvación de nuestras vidas. Ese es el primer milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Ven a Jesús y serás salvo, dice la Biblia. Los milagros suceden cuando confiamos o dejamos que Jesús nos guíe. Dice que, miren lo que dice: entonces, tomando de la mano al ciego, lo sacó ¿dónde? Fuera de la aldea. ¿Por qué no hizo el milagro en medio de la aldea? Porque Jesús no quería hacer un show, ¿es verdad o no? Lo sacó fuera de la aldea y el ciego se dejó, ¿qué cosa? Guiar. Jesús lo sacó fuera de la aldea y allí ocurrió el milagro. Dice que le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirasen. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente ¿a quién? A todos. El milagro sucede cuando dejamos que Jesús sea el que nos guíe. Cuando decimos: no tengo idea de lo que Dios está haciendo en mi vida. No tengo idea por dónde Dios me va conduciendo, pero yo estoy siguiendo lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando tú sigues a Dios, Dios hace un milagro para bendecirte, porque Él es un Dios poderoso que abre puertas que parecen cerradas. Él es el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, y tiene para ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Pero ese milagro sucede cuando tú sigues a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Eso en la Biblia se llama, ¿usted sabe cómo? Caminar por fe. Caminar por fe.
Cuando uno camina confiando en Jesús, suceden los milagros. Bendito es el nombre del Señor. Y por último, hermano, ¿qué aprendemos de esto? Primera cosa que aprendemos es que la visión espiritual crece por etapas. Este es el único milagro que se da por etapas en la Biblia. ¿Y tiene que ver con qué? Con la visión. Jesús escupe en sus ojos, pone sus manos y le dice, ¿qué ves? Dice, veo los hombres, pero como árboles, aunque veo que se mueven. ¿Veía claro todo o qué? No lo veía claro del todo, ¿es verdad o no? Entonces Jesús volvió, ¿qué cosa? A tocar. Y cuando lo tocó, fue restablecido y vio todo de lejos claramente. Bendito el Señor. ¿Saben qué, hermano? Mi visión espiritual crece por etapas, no es instantánea. A mí me encantaría, ¿sabe qué? Que un día el Señor me sentara y me pusiera una película de 2 horas de cómo va a ser el futuro de aquí hasta que me muera. ¿A usted no le encantaría eso, verdad? Dice, ya tú te sientes, ya después que tú ves la película, ya. Tú dices, no, pero está pasando por eso. No te preocupes que la escena siguiente lo rescata un ángel. ¿Es verdad o no? Eso sería bárbaro. Pero Dios va aclarando la visión, ¿por qué? Por etapas. Va aclarando nuestra visión. Y dice, ¿y ni por qué? Para que confiemos en Él. Para que nunca quitemos la vista de Él. Porque Él es el que va guiando nuestras vidas conforme a su voluntad y a su propósito. La prueba de la visión es como vemos a las otras gentes. Qué lindo esto, miren, hermano. Cuando el hombre vio, ¿qué fue lo primero que vio? Gente. Veo hombres que son como ¿qué? Como árboles, pero que se mueven. La primera manera que tú te das dando cuenta que estás mirando a la manera de Dios es cómo tú ves a la gente. ¿Cómo tú ves a la gente fastidiosa? ¿Cómo tú ves a la gente con envidia? ¿Cómo ves a la gente con desprecio, con desdén? ¿Cómo tú ves a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo la ves? Porque en la manera en que nosotros vemos a las personas nos damos cuenta si tenemos la visión de Dios o no tenemos la visión de Dios. Por eso dice la Biblia que Jesús iba recorriendo las ciudades y aldeas, sanando a las personas, echando fuera demonios, predicando el evangelio del reino. Y dice la Biblia, y al ver las multitudes, al ver la gente, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A lo mejor los discípulos vieron la gente comprando, negociando, dijeron, oye, mira qué clase de carro tiene ese, mira la casa que tiene el otro. No había carro en aquella época, ¿no? Decía, bueno, mira qué clase de caballo tiene ese, o carroza, o mira qué clase de casa, o cuántos vienen. Y ellos miraban ¿de qué? De lo material, pero Jesús los miraba como desamparadas y ¿qué cosa? Dispersas. Cuando uno empieza a mirar con la mirada de Jesús, uno se da cuenta que todos los que están a tu alrededor necesitan a Cristo. Dice, pastor, pero está bien, mira cuánta plata gana, pero está desamparada y dispersa si no tiene a Cristo en su vida. Cuando uno empieza a mirar con la mirada de Jesús, empieza a preocuparse para que otra persona pueda conocer a Cristo, uno más para Cristo. Empieza a brotar la compasión en el corazón, el amor en el corazón para que todos puedan ser salvos, porque sabemos que un día todos tenemos que partir de este mundo y el que ha creído en Jesús y ha recibido el perdón tiene vida eterna, pero el que no ha recibido el perdón tiene condenación eterna y no queremos que a esos seres queridos vayan a la condenación, sino que tengan vida eterna. Pero eso tiene que ver con ¿qué? ¿Cómo tú ves la gente? ¿Cómo tú ves? ¿Con una perspectiva de Dios o con la perspectiva del aquí y el ahora de lo material? ¿Cómo Jesús sana la ceguera espiritual? Miren, hermano, dice que puso sus manos. Y el enfoque se agudiza, empieza a mirar claramente, puso sus manos. Tenemos que decirle al Señor, Señor, toca mi mente, mis ojos, mi vida para mirar las cosas como tú la ves. Si miramos las cosas como la vemos Jesús,
Mira, hermano, se van a quitar de nuestros corazones los temores. Se va a alejar de nuestra vida la desesperanza. Si miramos las cosas como la ve Jesús, vamos a mirar las cosas desde una perspectiva eterna. Mi perspectiva se hace mayor y se alarga. No miro el aquí y el ahora, sino qué cosa. Miro en la distancia, dice, fue restablecido y vio de lejos y claramente ¿a qué? A todos. Usted puede mirar a la distancia y se puede ver salvo por la gracia de Dios. Puede mirar en la distancia y puede escuchar las palabras del Señor diciéndote, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O tú no piensas en eso. Tú no piensas en la eternidad, hermano. Usted nada más está pensando cómo va a pagar la troca el día 5. Cuando Jesús toca tu vida, se aclara la visión, se alarga y se aclara. Miren lo que dice en Job 34:32. ¿Lo tienen ahí? Es una oración, dice, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré, ¿qué cosa? Más. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Esa es una oración que yo quiero hacer parte de mi vida, en la casa, en el carro, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con los hermanos, con la familia, con la iglesia, en el tráfico. Enséñame lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Señor, aclara mi visión, ayúdame a mirar como tú, haz ese milagro en mi vida, que yo pueda mirar desde una perspectiva espiritual, que yo pueda mirar desde la perspectiva de la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Qué bueno es poder decirle al Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a ver lo que tú no ves. Ayúdame a mirar y juzgar todas las cosas con los ojos de Cristo. Haz ese milagro en mi vida, Señor. Toca mis ojos espirituales y hazme ver con claridad cuál es tu propósito en mi vida. Quiero seguirte a ti. Quiero honrarte en todo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Quiero terminar compartiendo algo. Cuando el apóstol Juan en Apocalipsis 3 le habló a la iglesia de la Odisea y le dice, tú estás ciega, desnuda, no tienes nada. Ellos se veían a sí mismos, estamos bien, no necesitamos de nada. Y Dios le dijo, tú necesitas todo. En el versículo 20 dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y el Señor está a la puerta llamando a tu vida. Abre la puerta. Si dejas que Jesús entre en tu vida, se va a aclarar la visión. Si entregas tu corazón a Cristo, tu visión se aclara. Si pones tu vida en las manos de Dios, vas a mirar a la manera de Dios. Y cuando veas todas las cosas a la manera de Dios, vas a vivir feliz para gloria y honra del Señor. Y yo quiero invitarte, quiero pedirle a todos que nos pongamos de pie para orar. Yo quiero invitarte a que si tú todavía no has abierto tu corazón a Jesús, tú hagas esta oración junto conmigo. Puedes repetir después de mí. Señor Jesús, hasta ahora mi mirada ha sido corta y muy mía. Pocas veces pienso en la eternidad. Y casi, Señor, vivo cada día pensando en lo material, en lo de ese día. Y yo te pido que tú me perdones. Perdona mis pecados. Muchas veces he fallado, he cometido errores, he pecado contra ti. Al mirar al pasado me doy cuenta
que necesito tu perdón. Perdóname. Pero también al mirar al pasado, me doy cuenta que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Haz en mí el milagro del nuevo nacimiento. Quiero volver a empezar contigo. Quiero que tú te glorifiques en mi vida. Te pido, Señor, que abras mis ojos para ver como tú ves. Que hagas ese milagro en mi vida. Sálvame, Señor, y ayúdame a vivir cada día con una perspectiva de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirle al equipo de oración que pueda subir para prepararnos para la última canción. Yo quiero preguntarle a usted, ¿hay alguien en esta tarde ya pasó el mediodía, 12:15, que ha hecho esta oración por primera vez en su vida? Miren, no importa si usted tiene una religión. No importa si el pastor ya ha venido a la iglesia varias veces, pero si no has entregado tu vida al Señor, necesitas hacerlo. Y hay alguien que hizo esta oración por primera vez. Yo le invito a todos que sigamos orando, porque Dios está moviéndose en medio nuestro. Hay alguien que hizo esta oración por primera vez. Levante su mano ahí donde está, porque yo quiero orar por ti. Alguien oró por primera vez entregando su vida al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más oró por primera vez entregando su vida al Señor, diciendo, yo necesito a Dios. ¿Alguien más hizo esta oración? Dios le bendiga. Después vamos a orar por él, ¿sí? Pero yo quiero decir algo más. Miren, a lo mejor ya tú entregaste tu vida al Señor, pero tú no estás mirando como Dios quiere que tú veas. Tú no estás mirando tu vida con los ojos de Dios, sino con tus ojos. Tú no estás mirando tu familia con los ojos de Dios, sino con tus ojos. Tú no estás mirando el trabajo con los ojos de Dios, sino con tus ojos. A lo mejor eres cristiano, pero nunca piensas en la eternidad. Nunca piensas en que un día te vas a tener que presentar ante Dios. Y luchas y batallas cada día y te desanimas y te falta la esperanza y te faltan las fuerzas y a veces vives una vida sin sentido. Te alegras momentáneamente por las cosas que Dios hace en tu vida, pero cuando vuelves a enfrentar una nueva circunstancia, vuelves a caer en la tristeza, en la desesperanza, en el temor. Dios quiere que tus ojos sean abiertos para que puedas ver como Él ve. Dios es un Dios de milagro, es el Dios poderoso que cuida de ti. Y mi oración es que en esta mañana tú puedas salir de este lugar recibiendo este milagro, que puedas regresar a tu casa viendo a la manera de Dios y no a tu manera. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra porque nunca vuelve vacía. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque no hay nadie como tú. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano que hoy hizo esta oración entregando su vida a ti. Que tu gracia poderosa esté con él. Que al salir de este lugar él pueda salir con esperanza, con paz. Mirando, Señor, a tu manera y mirando el milagro que tú vas a hacer en su vida y en su familia. Y en medio de él, porque tú eres un Dios poderoso. Y bendice a todos tus hijos, Señor. Abre nuestros ojos.